¿Está listo para estudiar la palabra hoy? Recuerde que siempre que la abrimos y tú abres tu corazón, el Señor tiene algo para nosotros hoy. Padre, queremos abrir tu palabra. Queremos que nos dé dirección a nuestra vida. Queremos recibir lo que está ahí. Abrimos nuestro corazón, ayúdanos a conectarnos con el texto de tal manera que el texto hable a nuestro corazón el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted recuerda esos tiempos en los cuales usted se sentaba en la mesa del comedor. Habría un mapa muy grande y usted empezaba a mirar cuál era la ruta que iba a tomar para llegar a un punto determinado. ¿Alguien hizo eso alguna vez o era yo solamente? Y usted estudiaba a dónde iba a llegar. Y usted decía, aquí está el mapa, me voy a tomar en la 249, me voy a salir en la 1960, después voy a subir hasta el 290, ahí voy a hacer una izquierda, y uno estudiaba la ruta. Lo interesante es que hoy en día no hacemos eso. Muchas veces nos montamos en el carro y ni sabemos para dónde vamos porque estamos confiados de que este aparatico que tenemos aquí, rápidamente cuando vayamos a Él va a tener una respuesta para nosotros. Entonces no estudiamos la ruta y salimos porque hay alguien que está pensando por nosotros cuando nosotros vayamos a donde Él. Pero yo pensaba y decía, ¿qué cambios? Era increíble y aprendía mucho uno cuando se sentaba a estudiar el mapa. Después de haber ido una vez, era muy fácil ir la segunda vez. Pero ahora uno dice, ¿por dónde fue que me trajo este señor? Esta señora, a mí siempre me habla una señora. ¿Por dónde fue que me trajo? Ahora, esa persona, esa voz que está ahí metida dentro de ese recurso que tenemos, nos dice por dónde debemos ir. Y es tan interesante de que muchas veces nosotros cuando conocemos un pedacito decimos, no me voy a ir por acá aunque Él me mande por acá. E inmediatamente empieza como un desespero en ese teléfono y empieza a decir, recalculando. O esos eran los más antiguos, todavía, ¿cierto? Y empiezan a tratar de quererte llevar por la ruta que él cree que es la mejor. ¿Por qué les hablo de esto? Porque muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros partimos y no sabemos para dónde vamos. Y muchas veces tomamos la palabra y la palabra nos da instrucciones, pero nosotros no le hacemos caso. Quiere decir, tomamos nuestras propias decisiones. Y siempre que tú vuelves a la palabra y la miras, te vas a dar cuenta que la palabra te dice, estás caminando mal. Pero yo la cierro rápidamente y tomo la decisión que yo quiero tomar. Hoy estamos terminando una serie llamada Transiciones y miren lo interesante, cada uno de nosotros vive una transición en nuestra vida, vive muchas transiciones y si no estás en una, te estoy diciendo algo hoy, prepárate porque ya viene una. Pero no te preocupes porque cuando yo salgo de una transición, cuando yo entro a una transición, quiere decir, viví un momento de gloria, viví un momento bueno, va a empezar otro, pero en la mitad hay algo que yo tengo que hacer para poder llegar a la siguiente gloria. La Escritura nos dice, el Señor lleva nuestra vida espiritual de gloria en gloria. Pero entre esas dos glorias hay decisiones que yo debo tomar para poder llegar al siguiente lugar. Hay situaciones que muchas veces me van a asustar, hay cosas que me van a poner nervioso, hay cosas que se salen de mi control, hay cosas que me llevan en un momento a sentirme solo, a sentirme en caos, a sentirme en momentos difíciles. El pueblo de Israel, escuche esto, toma posesión de la tierra prometida. Estuvieron en una transición complicada. El Señor los guía, el Señor los lleva de manera muy especial. Y finalmente, después de tanto tiempo, ellos llegan a la tierra que el Señor tenía para ellos.
Y ellos hacen algo excelente. Ellos siguen las instrucciones del Señor para poder conquistar lo que el Señor tenía para ellos. Y una de las grandes cosas que tú puedes ver en el libro de Josué es que el pueblo del Señor en gran parte fue obediente a Él. Y cuando se siguen las instrucciones, el Señor se revela. ¿Alguien dice amén? Al Señor le gusta dar instrucciones, porque sabe que nosotros fácilmente tomamos decisiones inadecuadas en nuestra vida. Cuando yo tomo decisiones en mi vida espiritual, el Señor se revela de tal manera que me hace más semejante a Cristo Jesús. Ahora, estamos en Josué 24 hoy. Josué tenía 110 años y Josué se está despidiendo de su pueblo. Ya lo habían metido a la tierra prometida. Ya habían pasado por toda la transición. Ahora estaban en una parte nueva para que ellos estaban viviendo. Y Josué, preocupado un poco porque sabía que el pueblo era un pueblo de esos que como que se decide y no se decide, como que a veces sí y como que a veces no. Entonces los llama a un lugar llamado Siquén, y teniéndolos a todos ahí juntos, Josué empieza a dar sus últimas instrucciones del libro antes de morir. Sus últimas instrucciones antes de dejar el liderazgo a ese pueblo que había pasado por diferentes transiciones y que hoy tenía completamente, ya viviendo ese nuevo lugar. Y le recuerda algo. Y yo le voy a recordar el día de hoy. ¿Qué hacer para tomar las mejores decisiones en tu vida? ¿Qué hacer para tomar decisiones adecuadas? Y el texto nos da instrucciones que nos van a permitir honrar al Señor en cualquier cosa que yo haga, cuando tengo la capacidad de actuar acorde a lo que la palabra del Señor nos recomienda así. Y hay una primera instrucción, hay una historia que recordar. Diga conmigo, una historia que recordar. Y le voy a decir por qué hay una historia que recordar. Porque el pueblo de Israel ya estaba viviendo ese momento especial. Y el pueblo de Israel ya estaba viviendo la gloria. Pero no estuvieron siempre en la gloria. Siempre habían estado o habían pasado un momento complicado. Entonces Josué les dice: miren lo que dice el Señor. Y escuchen lo que dice el Señor. Josué se dirigió a todo su pueblo. Estoy en el versículo 2 de Josué 24, nueva versión internacional. Y les exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Tera y sus hijos Abraham y Nahar, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, yo, dice el Señor, y los conduje por toda la tierra de Canaán y les di una descendencia numerosa. Primero les di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacobo y Esaú, y a Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. ¿Sabe qué les está diciendo el Señor? Primero yo veo un elemento supremamente interesante. Saca a Abraham, que vivía en una familia idólatra, y eso me llena de muchísima esperanza. No sé qué estás viviendo hoy. Ese Padre Celestial que conoce tu nombre, conoce tus necesidades. No importa cuánto lo hayas despreciado y no importa hacia dónde esté toda tu fuerza hoy, Él te quiere decir: tú me importas y estoy listo para sacarte de donde estás, si, solo si tú pones mi mirada en mí. Y yo le quiero invitar a algo hoy. De pronto tu vida está en transición en este momento. Yo te quiero recordar que hay un Dios que te ha mantenido con misericordia en los tiempos pasados. Y ese mismo Dios que te ha mantenido con misericordia en los tiempos pasados, que ha hecho maravillas en tu vida. Te quiero recordar que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: no es por ustedes, es por mí. Le está diciendo: yo lo saqué, yo lo moví. Y empieza a dar tanto detalle, porque la historia nos ayuda a recordar lo maravilloso que ha sido nuestro Señor con nosotros, a pesar
de nuestras decisiones erróneas. Escuche lo que dice el texto. Versículo 5. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Les está diciendo, ustedes no salieron porque ustedes eran capaces, ustedes no salieron porque eran buenos guerreros, yo los saqué. No has llegado a donde has llegado porque eres el más inteligente, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios que te ha permitido llegar hasta donde estés. Y el Señor les recuerda eso. Y cuando saqué de ese país sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería, y sus antepasados clamaron al Señor, y él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios, y el Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera, y ustedes fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Y después de esto sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, a los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos le hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y me encanta porque dice, la tierra que tienen, yo se las entregué. ¿Sabe por qué le estaba diciendo esto al pueblo? Porque el pueblo ya empezaba a olvidarse lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando a mí se me olvida lo que Dios ha hecho en mí, cuando yo reconozco que son mis fuerzas y veo que el tiempo pasa y me doy cuenta que mis fuerzas no son tan grandes, entonces empieza el enemigo a querer tomar mi mente y mi corazón y a querer destruir lo que Dios tiene para mí en mi siguiente paso. Recuerda tu historia. Recuerda las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en ti. Recuerda cómo las puertas en un momento determinado de tu vida se han abierto. Yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor te sacó de algo que posiblemente no era lo mejor y el Señor te ha puesto en un lugar mejor. Y ese Señor no se olvida de la persona que llega con fe en su corazón y pone su vida completamente en Él. ¿Vas a tomar decisiones? El recordar mis decisiones pasadas me ayudan, el recordar mi historia me ayudan a no cometer los mismos errores que cometí en mi pasado. Yo no sé si alguien aquí es el que ha cometido los errores 2 veces. El mismo. Igualito. 3 veces. Y usted nomás dice, ay, otra vez. ¿Cierto? A veces nos pasa eso. El recordar mi historia y el recordar que eso no le agradó al Señor me permite o me pone en una mejor posición para poder caminar todavía mejor sin cometer errores que en el pasado trajeron consecuencias complicadas a mi vida. Antes de tomar una decisión, revisa tu historia. Pero primero recuerda qué ha hecho el Señor en tu vida. Y recuerda que la fidelidad de tu Dios nunca se desvanece. Hay un segundo elemento, hay un rumbo que se establece. Cuando vas a tomar una decisión y tú tomas esa decisión, tú decides para dónde vas. Tenemos un gran privilegio, vivimos en un país que podemos tomar muchas decisiones, hasta malas decisiones podemos tomar, pero hay un rumbo diferente. Algunas personas queremos tomar una decisión, pero estamos en la dirección contraria. Yo quiero llegar aquí, pero estoy en esta dirección. Nunca va a pasar, nunca va a llegar a lo que el Señor ha puesto en ti, porque voy en una dirección completamente contraria. Josué se está despidiendo. Iglesia, y mire la manera, escuche esto, mire la manera como Josué habla. Versículo 14 dice, por tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Les está como llamando y les está diciendo, hey, dejen de jugar, dejen de estar aquí o acá. ¿Qué se le está diciendo? Defínanse. ¿Se ha dado cuenta las personas que van ahí en el carril de adelante y usted va así como, y esa persona está como que se cambia, como que no se cambia? ¿Qué le dice usted a esa persona?
Por acá hay uno más interesante, muévase de ahí. No, los que tenemos un poquito más de gracia le decimos, decídase. Ya cuando nos quita la gracia le decimos, muévase. ¿Ah? Pero lo que le está diciendo Josué a su pueblo es, tienes que saber qué quieres. Y hay una decisión que Josué hace, que le da rumbo a él y a su familia. Mire lo que dice. Desháganse de todos los dioses de sus antepasados, adoraron al otro lado del río Éufrates y de Egipto. Y sirvan solo al Señor. Versículo 15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y me encanta la manera como él dice, yo no sé usted qué va a hacer. Primero él dice, háganlo, pero no le está diciendo, vengan conmigo. Él está diciendo, yo no sé usted qué va a hacer, pero yo y mi casa serviré al Señor. Y hay una decisión que le da rumbo a la vida de Josué. Le da un rumbo increíble. Automáticamente le dice hacia dónde ir. Póngase en el carril en el que debe estar. No esté aquí y acá, no. Póngase en el carril en el que debe estar. Cuando yo me preparo para tomar la cena del Señor, la Escritura dice, debes recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. ¿Sabes que Jesús se hizo hombre siendo Dios? Caminó por esta tierra con el único propósito de traerte salvación. Y Él caminó y subió a ese monte Gólgota y sufrió por ti y por mí solamente porque Él quería pagar lo que yo no podía pagar. Tener un acceso al Padre Celestial. Y Él dice, hagan memoria de mí. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, no se olviden de la historia. No se olviden de lo que yo hice. Porque si se olvidan de lo que yo hice, vamos a terminar en cualquier lugar. Y miren lo interesante. Y sabes que cuando Él dice eso, yo serviremos al Señor, todos los del pueblo dijeron, no, ¿cómo nos vamos a separar del Señor? Si el Señor es tan bueno, no, ¿cómo? No, nosotros sí vamos a seguir al Señor. ¿Has visto esos momentos de emoción donde todo el mundo, sí, vamos, ¿te has dado cuenta? Y salimos y empiezo a vivir como yo quiero. Porque en un momento de emoción, todos están ahí, wow. Todos están ahí dándole. Todos están ahí. Y como que el otro me antojó. Y como que yo sí. Josué se da cuenta de eso. Porque ellos dicen, no, después de recordar toda la historia, ¿cómo vamos a dejar al Señor que tumbó las murallas, que proveyó alimento en el desierto? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Y miren lo que le dice el versículo 19. Esto está fuerte. ¿Está listo para esto? Entonces Josué le dijo, ellos estaban diciendo que sí, pero Josué le dice, ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no les tolerará sus rebeliones y pecados. Miren lo que le dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor. Ellos estaban diciendo que iban a servir al Señor, pero les dijo, ustedes son incapaces. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban aquí y acá, cambiando de carril. Aquí, ay, los dioses de los amorreos, ay, los dioses de los amorreos, ay, el Padre Celestial, ay, el Padre Celestial, ay, ¿qué dijo el horóscopo hoy para mí? Ay, ¿qué dijo la palabra del Señor? Ay, tan bonita la palabra, ay, se parece a la del horóscopo. Me voy para el restaurante chino y mi palabra del Señor por el restaurante chino. Empiezo a recibir palabra por toda parte y digo que es palabra de mi Dios. No, Él solamente habla a través de su santa
palabra. Y dice la Escritura, su palabra permanece para siempre. Y por eso Josué les dijo, ustedes están emocionados, eso no funciona. Están muy emocionaditos, eso no funciona. Y escuche esto. Versículo 20. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre y los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Nadie dijo amén. Pero lo que está diciendo es que si tú te sales de la voluntad de Dios, estás bajo tu propia voluntad. Pero si quieres que el Señor sea tu refugio, inmediatamente va a venir a tu mente el Salmo 91. Y vas a decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero estar sobre la sombra del Señor. No quiero estar desamparado. Quiero estar bajo la sombra del Padre Celestial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabe qué eso es lo que quiere el Señor? Que tengamos la capacidad de confiar solamente en Él. Eres un Dios celoso, demasiado celoso. Eres un Dios celoso y está diciendo, wow, así lo quiero. Ahora, para yo tomar decisiones adecuadas en mi vida, tengo que vivir con convicciones. ¿Sabe qué es una convicción? Una convicción es una creencia que está arraigada a mí, que está profundamente arraigada a mí, que pase lo que pase a mi alrededor, yo no cambio mi convicción y que mi convicción forma mi carácter y forma mis decisiones porque es algo que yo creo en lo profundo. Y cuando mis principios están conectados a la Escritura, más que a cualquier religión, a la palabra del Señor, más que sea los bautistas o los católicos o los presbiterianos o los ortodoxos, más que cualquier eso, si mis convicciones están pegadas al mensaje que deja el Señor para cada uno de nosotros, entonces nosotros podremos descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Pero necesito creerlo y eso se forma cuando yo voy a ella. Y hay un tercer elemento, hay un pacto que se renueva. Y Josué sabía que había un pacto del Señor para ellos. Y mire lo que pasa en el versículo 25 del mismo Josué 24. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel y allí mismo en Siquén le dio preceptos y normas. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a tomar la comunión. Cuando yo tomo la comunión, yo recuerdo el nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros cuando fue a la cruz del Calvario y murió y nos dio vida eterna. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Cuando yo hago ese nuevo pacto, estoy recordando que es un pacto lleno de gracia. Estoy recordando que no importa yo cómo esté, el Señor me quiere sacar de allí. Ojo con esto, porque a veces decimos, sí, el Señor ama a todo el mundo. Sí, el Señor nos ama a todo el mundo, pero yo tengo que decidir cómo y qué tan cerca estoy con Él. Porque si yo no hago eso, voy a decir, sí, el Señor ama a todo el mundo y está emocionado con todos. No, el Señor está esperando que yo tenga una decisión como la de Josué, en la cual él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Era tanto la influencia de Josué que se atrevió a decir, no solamente yo, influencia sobre su familia, sino que en mi casa, yo y los que están conmigo en mi hogar serviremos al Rey. ¿Te imaginas ese nivel de influencia? Yo decía, ¿tengo yo ese nivel de influencia en mi casa? Yo la quiero tener, pero hay que trabajar por eso. Ahora, si tu hijo te ve indeciso, esto está duro, lo siento, pero si tu hijo nos ve indecisos, como que sí, como que no, como que lo que yo hablo allá en la iglesia no se refleja en mi casa, como que un día sí, otro no, te quiero decir algo. No podrás declarar yo y mi casa porque ellos no creerán en ti.
¿Estás listo para tomar la cena del Señor? Recuerda la historia de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Murió por ti. Al mismo tiempo, toma una decisión hoy que apunte a lo que Dios tiene para tu vida. No a un fanatismo, no, a una relación verdadera, donde tú puedas confiar en un Dios que te ama, donde cuando tus fuerzas no estén, puedas ir con confianza y sentarte ante su presencia y decir: Señor, no entiendo tantas cosas, pero entiendo que tú estás conmigo, y si entiendo que tú estás conmigo, yo me fortalezco hoy porque conozco tu fidelidad. Es tener esa convicción y esa seguridad de que Él murió por mí en la cruz y que Él quiere trabajar conmigo cada día. Recuerda la historia, toma una decisión y renueva tu pacto con el Señor. Y cuando yo renuevo ese pacto con el Señor, recuerdo que el Señor vendrá por mí en una segunda oportunidad, y que mi vida no es lo que estoy viviendo acá, este es mínimo. Tengo una vida eterna con Él, que Él vino a morir por mí para gozarme de esa vida eterna con mi Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.